Hola, bienvenidos a este video titulado La creación de personajes y guiones. Hoy explicaremos cómo construir personajes memorables a través de biografías y su psicología, la importancia de los protagonistas y antagonistas, y cómo diferenciar personajes principales de secundarios. También les daré algunos tips útiles para diseñar y crear guiones. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero, hablemos sobre cómo construir una biografía y desarrollar la psicología de un personaje. Esto es esencial porque da profundidad a los personajes y los hace más realistas. Una buena biografía responde preguntas como ¿de dónde viene el personaje? ¿Qué eventos han marcado su vida? ¿Cuáles son sus miedos y deseos? Esto nos ayuda a comprender mejor sus motivaciones y cómo reaccionarían ante diferentes situaciones. Por ejemplo, si un personaje ha experimentado una pérdida importante en su vida, esto influiría en su manera de interactuar con los demás o enfrentar ciertos desafíos. No se trata solo de qué hace al personaje, sino del por qué lo hace. Comprender la psicología del personaje es clave para escribir diálogos y acciones que sean coherentes y auténticos. Un consejo útil es hacer una lista de eventos importantes en la vida del personaje y preguntarte cómo esos eventos han moldeado su personalidad. Esto no solo enriquece al personaje, sino que también mejora la calidad del guión. Ahora, pasemos a los roles del protagonista y el antagonista. El protagonista es el personaje principal que conduce la historia, con quien el público generalmente se identifica. Por otro lado, el antagonista es quien representa el obstáculo o desafío principal del protagonista. Lo importante aquí es que tanto el protagonista como el antagonista deben tener motivaciones claras. Un antagonista que simplemente es malo por ser malo no suele ser tan interesante. Es mucho mejor si entendemos por qué el antagonista actúa de cierta manera, incluso si no estamos de acuerdo con sus acciones. Esto le da más dimensión y realismo al conflicto principal de la historia. Un buen consejo es hacer que el antagonista crea que está haciendo lo correcto, incluso si está actuando en contra del protagonista. Esto lo hace más interesante y genera un conflicto más profundo en el trama. Ahora, hablemos sobre la diferencia entre personajes principales y secundarios. Los personajes principales son aquellos en quienes se centra la historia. Generalmente, incluyen al protagonista y los personajes cercanos a él, como aliados o rivales importantes. Por otro lado, los personajes secundarios sirven para apoyar o desafiar al protagonista, pero no necesariamente tienen un papel tan destacado en el trama. Aunque son personajes de apoyo, es importante que no se sientan planos. Cada personaje secundario debería tener una función clara en la historia, ya sea ayudar a mover la trama adelante o agregar profundidad al mundo del protagonista. Para que un personaje secundario no se sienta irrelevante, pregúntate, ¿cómo contribuye este personaje al arco del protagonista o al desarrollo de la trama? Esto hará que todos los personajes, incluso los secundarios, sean más interesantes y útiles dentro de esta historia. Finalmente, quiero compartir algunos tips para diseñar y crear guiones. El guión es la columna vertebral de cualquier historia audiovisual y su calidad puede determinar el éxito del proyecto. Primero, hablemos de la estructura de los 3 actos. La mayoría de los guiones siguen esta estructura: introducción, desarrollo y desenlace. En el primer acto, introduces a los personajes y el mundo en el que viven. En el segundo acto, el conflicto se desarrolla y en el tercero, la historia llega a su clímax y resolución. Asegúrate de que cada parte del guión cumpla su función, estableciendo una progresión clara de los eventos. Otro consejo es que los diálogos deben sonar naturales. Los personajes deben de hablar de manera acorde a su personalidad y experiencia de vida.
Evita diálogos que suenen forzados o como si estuvieran ahí solo para explicar algo al público. Los mejores guiones muestran a través de acciones, en lugar de simplemente decir. Finalmente, mostrar y no contar es una regla fundamental en el cine. En lugar de que un personaje diga cómo se siente, muestra sus emociones a través de sus acciones, expresiones faciales o el entorno. Esto hace que la experiencia del espectador sea más inmersa y menos predecible. En resumen, crear personajes y guiones interesantes es clave para contar una buena historia. Las biografías y la psicología de los personajes les dan profundidad, mientras que la diferencia entre protagonistas, antagonistas y personajes secundarios ayuda a construir un conflicto sólido. Y por supuesto, seguir una estructura clara en el guión es esencial para mantener al público involucrado. Espero que estos tips hayan sido útiles. Gracias por ver este video.